En el funeral de mi esposa, Siobhan, después de 43 años de matrimonio, después de verla luchar contra el cáncer durante 18 meses, después de sostener su mano cuando exhaló su último aliento, yo estaba de pie junto a su ataúd, llorando como nunca había llorado en mi vida. Mi hijo Cillian pasó por mi lado, me miró con desprecio y se fue directo a abrazar a su suegro Magnus mientras le decía: «No te preocupes, papá Magnus, nosotros vamos a cuidarte en este momento difícil». Cuando me acerqué buscando consolación de mi propio hijo, me apartó bruscamente y me susurró: «Papá, no dramatices tanto. Todos sabemos que no fuiste el mejor marido, así que no actúes como si fuera una gran pérdida». 2 días después, Cillian me llamó llorando y suplicando: «Papá, para todo esto, por favor, mis hijos me están preguntando por qué papá Magnus está en la cárcel». Pero mis abogados ya llevaban trabajando 72 horas, y lo que habían desatado iba a destruir su vida para siempre. Soy Riley O'Sullivan, tengo 75 años, y esta es la historia de cómo mi propio hijo me humilló en el momento más doloroso de mi vida, sin saber que el viejo dramático que despreciaba acababa de heredar el poder de arruinar a toda su familia con una sola llamada telefónica. Pero antes de explicarles cómo las lágrimas falsas de mi hijo en el funeral de su madre se convirtieron en lágrimas reales de desesperación, déjenme contarles toda la historia desde el principio, porque lo que Cillian hizo ese día no fue solo crueldad, fue la traición más profunda que un hijo puede cometer contra un padre que lo dio todo por él. Yo llegué a este país desde Irlanda hace 45 años, huyendo de los problemas económicos que devastaron nuestro condado en los años 70. Vine con mi esposa Siobhan y nuestro hijo Cillian, que entonces tenía 7 años. Siobhan estaba embarazada de nuestro segundo hijo, pero lo perdimos durante el viaje por las complicaciones del estrés y la pobreza. Llegamos con menos de $200 y sin conocer a nadie. Yo tenía experiencia como contador en Dublín, pero mi título irlandés no tenía validez aquí, y tendría que revalidar todo desde cero. Los primeros años fueron de supervivencia absoluta. Trabajé en construcción durante el día y estudié contabilidad por las noches. Siobhan trabajaba limpiando casas mientras cuidaba a Cillian. Después de 5 años de trabajo duro, logré revalidar mi título y conseguí trabajo como contador en una pequeña empresa de inversiones. Era un salario modesto, pero suficiente para mudarnos a una casa propia y darle a Cillian una educación decente. Siobhan y yo estábamos determinados a que nuestro hijo tuviera todas las oportunidades que nosotros no habíamos tenido. Lo que mi familia nunca supo era que durante las noches, después de mi trabajo como contador, yo estudiaba leyes fiscales y regulaciones financieras. Había descubierto que tenía una capacidad natural para entender sistemas financieros complejos y encontrar vacíos legales que otros contadores no veían. Empecé a ofrecer servicios de consultoría fiscal especializada a empresarios adinerados. Durante 10 años, construí secretamente una red de clientes millonarios que pagaban tarifas enormes por mis servicios especializados. Desarrollé estrategias de planificación fiscal tan sofisticadas que podía ahorrarles a mis clientes millones de dólares en impuestos de manera completamente legal. Mis ingresos crecieron exponencialmente, pero mantuve el mismo estilo de vida modesto. Cillian se graduó de la secundaria con excelentes calificaciones y recibió una beca para estudiar administración de empresas en una universidad prestigiosa. Siobhan y yo estábamos orgullosos, pero también preocupados porque notábamos que Cillian se estaba volviendo cada vez más materialista y obsesionado con el estatus social. Durante la universidad, Cillian empezó a avergonzarse de nuestro estilo de vida simple. Cuando sus amigos universitarios venían a casa, él se disculpaba por nuestros muebles modestos, nuestro auto viejo, nuestra decoración anticuada. Siempre nos pedía que no mencionáramos que yo era contador. Prefería decir que yo trabajaba en finanzas para que sonara más impresionante.
Después de graduarse, Cillian consiguió trabajo en una empresa de consultoría corporativa. Su salario inicial era bueno, mucho mejor de lo que Siobhan y yo habíamos ganado oficialmente jamás, y Cillian comenzó a vivir un estilo de vida que correspondía a su nueva posición social. Se mudó a un apartamento caro, compró ropa de diseñador, empezó a frecuentar lugares exclusivos. A los 3 años de trabajar, Cillian conoció a Astrid Eriksson, una chica de familia sueca muy adinerada. Los padres de Astrid, Magnus y Ingrid Eriksson, eran dueños de una cadena de hoteles de lujo y tenían inversiones en bienes raíces por todo el país. Desde el primer día, me trataron como si fuera un contador de clase media que había tenido suerte de criar un hijo exitoso. La primera vez que cenamos en casa de los Eriksson, Magnus me preguntó sobre mis inversiones personales. Y cuando le dije que tenía algunos ahorros modestos, vi cómo intercambió una mirada de lástima con su esposa. Durante toda la cena, hablaron sobre sus propiedades en Europa, sus yates, sus conexiones políticas, como si yo fuera demasiado simple para entender conversaciones sobre riqueza real. Pero lo que más me molestó fue cómo Cillian se comportaba en esa casa. Se reía de los chistes condescendientes de Magnus sobre los trabajadores irlandeses, asentía cuando Ingrid hacía comentarios sobre la importancia de casarse dentro de la misma clase social, y hasta llegó a decir que él había tenido que superar las limitaciones de su educación familiar para llegar donde estaba. Cillian se casó con Astrid después de 2 años de noviazgo. Para la boda, Siobhan y yo gastamos $50,000 de nuestros ahorros oficiales, dinero que supuestamente habíamos guardado durante décadas trabajando modestamente. Los Eriksson pagaron por la luna de miel a las Maldivas y organizaron una fiesta postboda en su hotel más exclusivo. Lo que los Eriksson no sabían era que para entonces yo ya manejaba los asuntos fiscales de más de 200 millonarios, incluyendo varios competidores directos de sus hoteles. Mi empresa de consultoría fiscal se había convertido en una de las más exitosas del país, con ingresos anuales de más de $20 millones. Pero seguía viviendo como un contador modesto, porque valoraba la humildad por encima de las apariencias. Después del matrimonio, las visitas de Cillian se volvieron cada vez más raras e incómodas. Astrid claramente no quería pasar tiempo con los suegros de clase media, y Cillian parecía estar de acuerdo con ella. Cuando venían a visitarnos, Astrid hacía comentarios sutiles sobre nuestro encantador hogar vintage y nuestras tradiciones familiares pintorescas. Las cosas empeoraron cuando Astrid quedó embarazada de gemelos. De repente, nuestra casa no tenía las condiciones adecuadas para recibir bebés porque no contaba con las medidas de seguridad modernas necesarias. Los Eriksson, por el contrario, convirtieron una ala completa de su mansión en una guardería de lujo con las mejores amenidades del mundo. Cuando nacieron los gemelos, Liam y Sean, yo estaba emocionadísimo de ser abuelo, pero rápidamente me di cuenta de que mis visitas no eran bienvenidas. Astrid siempre tenía excusas, que los bebés tenían horarios muy estrictos establecidos por especialistas en desarrollo infantil, que demasiadas visitas los alteraban, que necesitaban un ambiente controlado para su desarrollo óptimo. Magnus e Ingrid, por el contrario, estaban con los bebés constantemente. Habían contratado a las mejores niñeras, pediatras privados y especialistas en educación temprana. Se comportaban como si fueran los únicos abuelos que importaban, mientras que yo era tratado como una visita incómoda que había que tolerar ocasionalmente. Hace 2 años mi querida Siobhan fue diagnosticada con cáncer de ovario en etapa avanzada. Los médicos nos dijeron que tenía entre 12 y 18 meses de vida, y que el tratamiento iba a ser muy agresivo y doloroso. Durante esos meses terribles, mientras yo cuidaba a Siobhan día y noche, Cillian vino a visitarla exactamente 6 veces. Siempre tenía excusas, que tenía compromisos profesionales críticos, que Astrid necesitaba ayuda con los gemelos, que Magnus le había asignado proyectos especiales que no podía delegar.
Cada vez que le suplicaba que viniera a pasar tiempo con su madre moribunda, me respondía que él tenía responsabilidades con su familia nuclear, que no podía abandonar. Magnus, por el contrario, se comportaba como si fuera el hijo más atento del mundo. Venía a visitar a Siobhan regularmente, le llevaba flores caras, contrataba enfermeras privadas para complementar su cuidado. Y lo peor era que Siobhan, en su dolor y confusión por los medicamentos, empezó a ver a Magnus como el hijo que nunca había tenido. Durante los últimos meses de Siobhan, cuando ya estaba muy débil y confundida, ella constantemente preguntaba por Magnus y se emocionaba cuando él llegaba a visitarla. Cuando Cillian finalmente aparecía, Siobhan a veces ni lo reconocía por los efectos de la quimioterapia, pero siempre recordaba las visitas de Magnus. El día que Siobhan murió, yo estaba sosteniendo su mano en el hospital. Había pasado la noche anterior con ella, cantándole canciones irlandesas que solíamos cantar cuando éramos jóvenes. Cuando exhaló su último aliento, sentí como si mi alma se hubiera roto en 1000 pedazos. 43 años de matrimonio, 43 años de amor incondicional habían terminado. Llamé a Cillian para darle la noticia, y su respuesta fue: «Papá, esto es terrible, pero necesito preguntarte, ¿ya hablaste con la funeraria sobre los costos? Magnus me ha ofrecido ayudar con los gastos, pero necesitamos ser prácticos sobre qué tipo de servicio podemos permitirnos». En el momento más doloroso de mi vida, mi hijo estaba preocupado por los gastos del funeral. Lo que Cillian no sabía era que yo tenía más que suficiente dinero para darle a Siobhan el funeral más hermoso del mundo. Tenía $25 millones en activos, propiedades en 3 países y una empresa que valía más de 50 millones. Pero decidí no revelar nada porque quería ver cómo se comportaba mi hijo en este momento crítico. Organicé un funeral hermoso pero modesto para Siobhan, gastando lo que parecía ser una cantidad apropiada para un contador jubilado. La ceremonia fue en la iglesia católica donde nos habíamos casado, con flores irlandesas como las que ella amaba, y música tradicional irlandesa, interpretada por músicos que habían sido amigos nuestros durante décadas. El día del funeral fue cuando ocurrió la traición más dolorosa de mi vida. Yo estaba de pie junto al ataúd de Siobhan, vestido con mi mejor traje negro, tratando de mantener la compostura mientras despedía a la mujer que había sido mi compañera durante casi medio siglo. Mis piernas temblaban, mis manos no podían dejar de temblar, y las lágrimas caían por mi cara sin control. En ese momento, vi a Cillian entrar a la iglesia con Astrid y los gemelos. Esperé que se acercara a consolarme, que me abrazara, que compartiera conmigo el dolor de perder a la mujer que nos había amado a ambos incondicionalmente. Pero en lugar de eso, Cillian pasó directamente por mi lado sin mirarme y se fue directo hacia Magnus e Ingrid. Observé, con el corazón roto, cómo mi hijo abrazaba a Magnus y comenzaba a llorar en sus brazos. Magnus lo consolaba como si fuera su propio hijo, mientras Ingrid acariciaba el cabello de Cillian y le susurraba palabras de consuelo. Allí estaba mi hijo, recibiendo el amor paternal de otro hombre en el funeral de su propia madre. Cuando finalmente me acerqué a Cillian buscando algo de consolación de mi propio hijo, él me miró con una expresión de fastidio y me apartó bruscamente. Me susurró al oído: «Papá, no dramatices tanto. Todos sabemos que no fuiste el mejor marido, así que no actúes como si fuera una gran pérdida. Mamá tuvo que soportar años de tu mediocridad financiera y social». Esas palabras se clavaron en mi corazón como puñales. En el momento más vulnerable de mi vida, mi hijo me estaba culpando por la muerte de su madre y minimizando mi dolor como si fuera teatro barato. Se alejó de mí y regresó a los brazos de Magnus, dejándome completamente solo junto al ataúd de Siobhan. Durante el resto del funeral, Cillian se mantuvo pegado a la familia Eriksson. En el cementerio, cuando llegó el momento de echar tierra sobre el ataúd,
Magnus puso su brazo alrededor de Cillian y lo ayudó a caminar hacia la tumba. Yo tuve que caminar solo, cargando mi dolor sin nadie que me consolara. Después del entierro, todos fueron a la casa de los Eriksson para el almuerzo del funeral. Yo no fui invitado. Astrid me dijo: «Tío Riley, entendemos que necesita tiempo a solas para procesar su dolor. Nosotros vamos a cuidar de Cillian y asegurarnos de que tenga el apoyo emocional que necesita en este momento». Mi propio hijo iba a ser consolado por otras personas mientras yo me iba solo a mi casa vacía. Esa noche, sentado en la sala donde Siobhan y yo habíamos pasado 40 años juntos, donde habíamos criado a Cillian, donde habíamos construido nuestros recuerdos más preciosos, tomé la decisión más importante de mi vida. Saqué mi teléfono y llamé a Patrick McMahon, el abogado más agresivo y exitoso que conocía. Patrick había sido mi cliente durante 15 años, y yo le había ahorrado más de $10 millones en impuestos con mis estrategias fiscales. Cuando le expliqué lo que había pasado en el funeral y le pedí que investigara todo sobre la familia Eriksson, me dijo: «Riley, después de todo lo que has hecho por mí, voy a destruir a esa familia si tú quieres. Dame 72 horas». Lo que Patrick descubrió cambió todo. Los hoteles Eriksson estaban lavando dinero para organizaciones criminales europeas. Magnus había estado usando sus propiedades para facilitar evasión fiscal masiva y transferencias ilegales de dinero. Ingrid había estado sobornando funcionarios gubernamentales para conseguir permisos de construcción. Toda su fortuna estaba construida sobre actividades criminales. Pero eso no era todo. Cillian había estado participando activamente en estas operaciones ilegales. Como consultor financiero de Magnus, había diseñado estructuras corporativas específicamente para ocultar dinero criminal. Técnicamente, era cómplice de lavado de dinero y fraude fiscal a gran escala. Patrick también descubrió que Magnus había estado manipulando emocionalmente a Cillian durante años, no por afecto genuino, sino porque necesitaba a alguien con conocimientos financieros que pudiera ayudarlo con sus esquemas ilegales. Cillian había sido usado como una herramienta y era demasiado ingenuo para darse cuenta. Antes de contarles lo que pasó después, necesito pedirles algo. Si esta historia les está tocando el corazón como espero, les pido que apoyen a este canal que me ha permitido venir aquí a contar mi historia. Esto es más común de lo que parece, y apoyando a este canal, ayudan a que más personas como yo puedan traer sus historias al mundo narradas por este precioso canal. Solo tienen que darle al botón negro de suscribirse si aún no lo han hecho. El lunes por la mañana, 2 días después del funeral, Patrick presentó una demanda masiva ante el FBI y las autoridades fiscales federales. Toda la evidencia de los crímenes de la familia Eriksson fue entregada simultáneamente a múltiples agencias gubernamentales. A las 6 de la mañana, Magnus fue arrestado en su mansión por cargos de lavado de dinero, fraude fiscal y soborno. Ingrid fue arrestada 2 horas después en su oficina corporativa. Todos los hoteles Eriksson fueron cerrados inmediatamente y sus activos congelados por las autoridades. Más de 200 empleados perdieron sus trabajos en un solo día. Los medios de comunicación cubrieron la historia como uno de los escándalos financieros más grandes del año. Cillian me llamó a las 9 de la mañana, completamente histérico. Me gritó por teléfono: «Papá, ¿qué está pasando? Magnus está arrestado. Dicen que toda la familia está involucrada en lavado de dinero. Los agentes del FBI están en mi oficina interrogándome sobre mi trabajo con él». Yo le respondí muy calmadamente: «Cillian, suena como si tuvieras problemas muy serios». Me suplicó que lo ayudara, que usara mis conexiones como contador para conseguirle un abogado, que hiciera algo para protegerlo. Le dije: «Cillian, soy solo un contador modesto. ¿Cómo puedo ayudarte con problemas federales tan complicados?». En ese momento, Cillian se dio cuenta de que estaba completamente solo, sin la protección de Magnus y sin el apoyo de su padre.
Esa tarde, Cillian vino a mi casa desesperado. Traía a los gemelos porque Astrid había sido arrestada como cómplice de los crímenes de sus padres. Me dijo: «Papá, necesito tu ayuda. Todos mis amigos me han abandonado, mi trabajo me suspendió y Astrid está en la cárcel. Tú eres la única familia que me queda». Le pregunté si recordaba lo que me había dicho en el funeral de su madre, y Cillian se puso pálido. Me dijo: «Papá, estaba devastado por la muerte de mamá y dije cosas terribles, pero ahora me doy cuenta de que tú eres lo único estable en mi vida. Magnus solo me estaba usando, pero tú siempre has estado ahí para mí». En ese momento decidí revelar parte de la verdad. Le mostré los documentos de mi empresa de consultoría fiscal, mis estados financieros, las cartas de clientes millonarios que había representado durante décadas. Cillian no podía creer lo que estaba viendo. Me dijo: «Papá, ¿esto significa que eres millonario? ¿Por qué nunca me dijiste que tenías tanto dinero?». Le expliqué que había mantenido mi riqueza en secreto porque quería que me respetara por quien era, no por lo que tenía. Pero que cuando él había elegido buscar consolación en Magnus en lugar de en mí, había demostrado que priorizaba el dinero sobre el amor familiar. Le dije: «Cillian, tú quisiste un padre rico como Magnus. Ahora tienes que decidir si quieres un padre verdadero como yo». También le confesé que yo había sido quien había proporcionado la evidencia que había llevado al arresto de Magnus. Le expliqué que durante años había estado investigando los negocios turbios de los Eriksson porque sospechaba que eran criminales y que había decidido actuar después de cómo me trataron en el funeral. Cillian se puso furioso conmigo. Me gritó: «Papá, tú destruiste mi vida. Magnus era como un padre para mí y tú lo metiste a la cárcel por venganza». Yo le respondí: «Cillian, Magnus era un criminal que te estaba usando, y tú elegiste a ese criminal como tu figura paterna sobre tu verdadero padre. Ahora vas a aprender las consecuencias de esa decisión». Los siguientes meses fueron caóticos para Cillian. Perdió su trabajo porque había trabajado tan estrechamente con Magnus que la empresa no podía mantenerlo sin arriesgar su propia reputación. Astrid fue sentenciada a 3 años de prisión por su participación en los esquemas de lavado de dinero. Los gemelos se quedaron bajo la custodia temporal de Cillian. Sin el apoyo financiero de los Eriksson y sin su salario, Cillian no podía mantener su estilo de vida caro. Tuvo que mudarse de su apartamento lujoso a un lugar mucho más pequeño y modesto. Tuvo que vender su auto caro y comprar uno usado. Por primera vez en años, estaba viviendo como una persona de clase media normal. Pero lo más difícil para Cillian era criar a los gemelos solo. Sin las niñeras caras y los especialistas que los Eriksson habían proporcionado, él tenía que aprender a ser un padre verdadero. Me llamaba constantemente pidiendo consejos sobre cómo cuidar niños, cómo cocinar para ellos, cómo manejar sus berrinches. Durante este periodo difícil, decidí darle a Cillian la oportunidad de redimirse. Le ofrecí trabajo en mi empresa de consultoría fiscal, empezando desde abajo como asistente junior. El salario era mucho menor de lo que había ganado antes, pero era suficiente para mantener a su familia modestamente. Cillian aceptó el trabajo porque no tenía otras opciones. Durante los primeros meses, fue muy humilde para él trabajar para su padre, especialmente después de años de verme como un contador sin importancia. Pero gradualmente empezó a entender la complejidad y sofisticación de mi trabajo. También empezó a pasar más tiempo conmigo, porque necesitaba mi ayuda con los gemelos. Los fines de semana, cuando él estaba agotado de trabajar y cuidar niños solo, yo los cuidaba para que él pudiera descansar. Por primera vez en años, estábamos desarrollando una relación real de padre e hijo. Liam y Sean, mis nietos, empezaron a conocerme realmente por primera vez. Sin la influencia de los Eriksson diciéndoles que yo era menos importante que el abuelo Magnus, pudieron formar su propia opinión sobre mí. Descubrieron que sabía contar historias divertidas,
que podía enseñarles matemáticas, que me preocupaba genuinamente por su bienestar. 6 meses después de su arresto, Magnus fue sentenciado a 15 años de prisión federal. Ingrid recibió 10 años. Toda su fortuna fue confiscada por el gobierno para compensar a las víctimas de sus crímenes. La familia que había parecido tan poderosa y estable se desintegró completamente. Cillian gradualmente se dio cuenta de que Magnus nunca había sido una verdadera figura paterna. Había sido un manipulador que usaba el afecto como herramienta para conseguir lo que quería. El amor que Magnus había mostrado hacia él siempre había tenido motivaciones egoístas, mientras que mi amor había sido incondicional durante toda su vida. Un año después del funeral, en el aniversario de la muerte de Siobhan, Cillian y yo fuimos juntos al cementerio. Él puso flores en la tumba de su madre y me pidió perdón por cómo se había comportado ese día terrible. Me dijo: «Papá, mamá merecía tener a su familia unida en su funeral y yo la fallé a ella y te fallé a ti». Le expliqué que Siobhan habría querido que nosotros estuviéramos unidos como familia, especialmente después de su muerte. Le dije: «Cillian, tu madre siempre supo que Magnus no era genuino, pero esperaba que tú eventualmente te dieras cuenta también. Ella habría estado orgullosa de ver que finalmente entendiste la diferencia entre amor real y manipulación». Hoy en día, 2 años después del funeral, Cillian trabaja como mi socio junior en la empresa de consultoría fiscal. Ha aprendido mucho sobre el negocio y ha demostrado ser muy inteligente cuando no está siendo influenciado por personas manipuladoras. Su salario ha mejorado considerablemente y puede mantener a su familia cómodamente. Astrid fue liberada de prisión el mes pasado después de cumplir 2 años de su sentencia. Ella y Cillian están tratando de reconstruir su matrimonio, pero es difícil porque ella culpa a Cillian por no haber protegido a su familia de las consecuencias de sus crímenes. Su relación probablemente nunca será la misma. Los gemelos ahora tienen 7 años y han desarrollado una relación hermosa conmigo. Me llaman Abuelo Ruairi y vienen a pasar los fines de semana conmigo regularmente. Les estoy enseñando irlandés y contándoles historias sobre su abuela Siobhan. Están creciendo, entendiendo que la familia real está basada en amor y lealtad, no en dinero y estatus. Esta experiencia me enseñó que a veces las traiciones más dolorosas vienen de las personas que más amamos, pero que también pueden ser oportunidades para reconstruir relaciones sobre bases más sólidas. Cillian tuvo que perder todo lo que pensaba que quería para darse cuenta de lo que realmente necesitaba. También aprendí que mantener secretos sobre tu verdadero poder puede ser útil para evaluar el carácter real de las personas. Durante años, Cillian me trató como inferior porque pensaba que yo era económicamente irrelevante. Solo cuando perdió su estatus artificial pudo valorar mi amor genuino. El funeral donde mi hijo me humilló se convirtió en el momento que salvó nuestra relación familiar. Si Cillian no hubiera demostrado tan claramente sus prioridades equivocadas ese día, yo nunca habría tomado las acciones necesarias para liberarlo de la influencia tóxica de Magnus. Magnus Eriksson pensó que podía comprar la lealtad de mi hijo con dinero y manipulación emocional, pero aprendió que el amor de un padre verdadero siempre es más poderoso que el dinero criminal. Ahora está en prisión reflexionando sobre las consecuencias de tratar de reemplazar a un padre real. La justicia por la humillación que sufrí en el funeral no vino de una venganza personal, sino de exponer la verdad sobre los criminales que habían estado manipulando a mi familia. Al final, protegí a mi hijo de personas peligrosas, aunque él no se diera cuenta en ese momento. Si llegaron hasta aquí, significa que esta historia realmente les tocó. Les pido que nos ayuden comentando su opinión sobre este tema, o si han vivido algo parecido, compártanlo. Su experiencia es muy valiosa para este canal y para otras personas que pueden estar pasando por lo mismo.
También, si no se han suscrito aún, háganlo ahora. Esto nos ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Y si tienen algún consejo para mejorar el canal, déjenlo en los comentarios. Su opinión es muy importante para nosotros. El día que enterramos a Siobhan, yo pensé que había perdido no solo a mi esposa, sino también a mi hijo. Pero resultó que ese día doloroso fue el comienzo de recuperar a mi familia real. A veces tienes que perder algo completamente para entender su verdadero valor. Y mi hijo tuvo que perder todo lo falso en su vida para redescubrir lo que siempre había sido real. Hoy, cuando visito la tumba de Siobhan con Cillian y mis nietos, sé que ella estaría orgullosa de ver que su familia finalmente está unida por amor verdadero en lugar de estar dividida por manipulación y engaños. Su muerte nos separó temporalmente, pero su memoria nos unió para siempre.